este acto de presentación de Convence y Vencerás, cuyos autores tenemos hoy aquí, y gracias porque al fin y al cabo habéis dedicado un tiempo libre a venir esta tarde. Y para mí esto es un motivo de alegría doble. Por una parte, porque mi amigo y compañero Antonio, junto con otros amigos, ha escrito un libro y han decidido contar conmigo para presentar este acto de puesta en largo de este libro. Y por otra parte, porque me han dado permiso, y cito textualmente, para ser un poco gamberro con las preguntas. Entonces, antes de pasar a esa segunda parte, en la que vamos a intentar ponerles un poco a prueba, habiendo leído atentamente el libro, lo que quería hacer era darles la palabra y antes de ello presentar a algunos de los autores para que nos cuenten cómo se gestó y cómo nació al fin y al cabo este proyecto, que es de lo que se trata aquí. Antonio Fabregat, en el centro de la mesa, es socio fundador de la empresa de comunicación Train & Talk. Ha sido galardonado como mejor orador en los campeonatos mundiales universitarios de debate en español de Bogotá en 2015 y de Córdoba en 2016, y además es formador en oratoria en la institución educativa SEC, el Centro de Estudios Financieros y otras muchas instituciones. A su derecha, Francisco Valiente, licenciado en Derecho, en Economía y en Ciencias Políticas, también socio fundador de Train & Talk, responsable de formación en el Club de Debate de la Universidad Pontificia de Comillas, a la que aprovecho para dar las gracias por dejarnos las instalaciones, y si todo va bien, en un par de semanas, doctor en Derecho. A su derecha, Cristina Guerrero, licenciada en Periodismo y máster en Comunicación Política, ha trabajado con varios medios y asesorado en comunicación a diversos cargos públicos y hoy es coordinadora de la Sociedad de Debates de la Universidad Francisco de Vitoria. A la extrema derecha, geográfica, Guillermo Díaz es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Córdoba y máster en Dirección Comercial y Marketing y socio fundador de Train & Talk también, y hoy en día ejerce como Account Executive en Initiative. Y por último, en el otro extremo, Jorge White, que es licenciado en Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria, ha trabajado en Procter & Gamble como Market Planner y junto con Cristina fundó la empresa Gush Talent Comunicación y en la actualidad es también coordinador de la Sociedad de Debates Francisco de Vitoria. Y sin más, cedo la palabra a Antonio Fabregat, que hoy, como diría Francisco Umbral, ha venido a hablar de su libro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir, reiterar el agradecimiento que ha hecho Javier. Estoy seguro de que muchos habéis tenido que pedir un ratito en el trabajo o que simplemente pues habéis tenido que dedicar un ratito de vuestro tiempo y os lo agradezco mucho. En segundo lugar, daros las gracias sobre todo porque gracias a la mayoría de los que estáis aquí ha sido posible este proyecto, al esfuerzo, a la ilusión y sobre todo al apoyo. Presentamos hoy un libro que es una historia de, yo diría, tres cosas. La primera son casualidades, la segunda son locuras y la tercera es buena compañía. Digo casualidades porque muchas veces he contado esta historia, seguro que algunos la conocéis, pero todo empezó hace unos 7 años cuando yo estaba en el colegio y uno de mis profesores, que está aquí sentado, me dijo que le había llegado un correo y que si me quería apuntar a un club de debate. Y yo era un chico que todo lo que había hecho hasta entonces era repartir flyers en una discoteca y dije, ¿qué? Y me apunté a ese torneo de debate junto con Javier y con Jorge, que está también aquí sentado, y lo hicimos muy mal. Y como lo hicimos muy mal, pues decidimos que había que seguir aprendiendo. Entonces, esa primera casualidad, rodeada de buena gente, hizo que llegaran otras. Un año después, en otro torneo, conocí a Francisco Valiente. Y me acuerdo perfectamente cómo, mientras perdíamos la final, le dijo a mi madre y a mi padre, oye, pues dile a este chico, a tu hijo, que se pase por la Universidad Pontificia de Comillas, que yo tengo un despacho allí. Y vaya, si me pasé. Me engañó malamente y acabé estudiando aquí. Y por esa casualidad, junto con buena compañía, 3 años después me llegó, estando en casa de un amigo que está aquí presente, que se llama Román, un correo, era la 1 de la mañana, yo estaba viendo la tele seguro, y decía así el correo, 029, queridos todos, espero que hayáis tenido una buena tanda de exámenes. El motivo de este correo es informaros acerca del Mundial de Debate 2014. Los equipos siempre de 2 personas, Alberto Unzurbano es uno de ellos, pero nuestro otro compañero ha tenido que fallar. Sabemos que es caro y que es pasado mañana, pero es posible que alguno de vosotros quiera aprovechar esta oportunidad. Y yo, era la 1 de la mañana y reenvié el correo a mi padre y a mi madre. Y a la 1:15 me llamó mi padre y me dijo, dile a Paco que te vas. Dije, papá, son 800 euros, yo no tengo 800 euros. Y me dijo, nada, lo pagamos a medias, pero dile a Paco que te vas. Entonces tengo aquí la contestación también. Le dije, oye Paco, ¿qué es eso del Mundial de Debate? Cuenta conmigo. Total, que me fui al Mundial de Debate. Conocí aquello del Mundial de Debate en el avión, hacia México. Y bueno, ese año, gracias a muy buenas compañías, como las que conocí allí, a Jorge, a Cristina y a Guillermo, pues tuvimos la oportunidad de hacer bien las cosas y después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, pues 2 años después me llega otro correo
también lo tengo aquí, de un señor que se llamaba Roger Domingo, aunque hoy no podía estar aquí, pero le agradezco enormemente ese correo. Os leo textualmente. Miércoles 16 de septiembre de 2015. Estimado Antonio, soy Roger Domingo, director de los sellos editoriales de la empresa del Grupo Planeta. Claro, yo empiezo a leer y digo, bueno. Te escribo porque me gustaría proponerte la autoría de un proyecto editorial sobre oratoria. Si la idea te encajara, podríamos tratar de vernos a hablar por teléfono. Claro, cuando tienes 19 años y te escribe el director de Planeta, pues ¿qué le dices? Que sí, ¿no? Entonces me reuní con él a comer y cuando me propuso que escribiéramos un libro, yo le dije que no había escrito un libro nunca y que de hecho todo lo que había escrito era los trabajos de la universidad. Pero cuando me llegó a casa y le dije a mi padre y a mi madre lo que me había propuesto Roger, mi padre me dijo, pero ¿cómo no te vas a lanzar a escribir un libro? Y entonces pregunté a mucha gente, pero fue una pregunta tanto de mi padre como de mi madre, que fue, ¿tú quieres hacer orgulloso a tus padres? Y entonces dije, bueno, ya me toca la fibra. Y entonces pues dije, vamos a escribir un libro. Y decidí rodearme de la mejor compañía posible que hoy se sienta conmigo en esta mesa y sobre todo con una filosofía que era devolver al mundo un poquito de lo que nos da al mundo del debate, que nos da mucho, y entonces decidimos emprender este proyecto. Convencido Enteras es un libro que intenta que todo el mundo pueda aprender a comunicar un poquito mejor, los chicos en el colegio, en la universidad, alumnos, profesores, ingenieros, gente de todo tipo, y hoy es lo que venimos a presentar, un libro que esperemos que os guste, esperemos que sea un éxito no en ventas, sino en ayudar a la gente. Y bueno, como decía un compañero mío que está aquí sentado también, que se llama Valverde, muchas veces la diferencia entre cumplir nuestros sueños o no está en saber transmitirlos. Y esta es la idea, que este libro nos ayude un poco a todos a cumplir nuestros sueños. Así que este es el libro que venimos a presentar. Javier, aquí el programa. Muchas gracias. Tiene la palabra Cristina Guerrero. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Comparto la ilusión y la emoción que hablaba Antonio. Antes de nada es necesario dar las gracias porque esto ha sido un proyecto hecho realidad e inesperado, como yo creo que las mejores cosas que suceden en la vida, ¿no? Gracias por supuesto a Antonio porque consideró que podíamos ser una buena compañía en este proyecto que nosotros ni siquiera nos habíamos planteado tampoco nunca. Muchas gracias por supuesto a la editorial. Y gracias a los que han hecho posible que nosotros estemos aquí y nos dediquemos profesionalmente a esto. En este caso está aquí nuestro jefe, director y maestro Javier, en representación de la casa de la que hemos nacido y mamado y aprendido. Porque precisamente daba las gracias en esto de aprender. Yo creo que lo que quiere trasladar con Vence y Vencerás es eliminar ese mito sobre que un buen orador nace. Nosotros siempre decimos que esto es falso, ¿no? El buen orador se hace. Con mucho esfuerzo, con mucho estudio, con mucha estrategia, con mucha planificación. Yo no sé si las palabras salvan el mundo, pero sí tengo una cosa muy clara, y es que el silencio es la fuente de toda violencia. Nosotros nos dedicamos a esto porque vemos que la gente necesita comunicarse. Y hubo quien entendió que debatir era hablar mucho, y nosotros siempre decimos que es tener algo que decir. Y precisamente en ver qué es lo que tengo que decir en el momento, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Y eso hicimos, escuchamos una propuesta, nos miramos los unos a los otros, esbozamos allí y pergeñamos una primera idea, tratando de devolverles a las personas lo que ellos nos han dado. Yo creo que la mejor escuela está en poder compartir con nuestros alumnos sus experiencias vitales. Para nosotros con Vence y Vencerás, poder dar las herramientas, poder dar algunos consejos, algunas prácticas es muy importante. ¿Y saben por qué? Porque detrás de las personas que son capaces de hacer llegar su voz, amplificar su mensaje, hay algo para nosotros todavía mucho más importante y más relevante. Y es que esa gente gana en autoestima. Esa gente se considera que es distinto, único, que tiene algo que aportar. Y efectivamente, estamos en un mundo donde los 140 tweets y los mensajes prefabricados parece que formatean las mentes. Así se llama un libro muy interesante que hemos compartido lectura también con Antonio. Por eso, simplemente, gracias y animaos a entrar a practicar, a salir de la zona de confort y a entender que hay que dejar de escuchar el silencio y enfrentaros porque tenéis algo que decir, seguro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir. La verdad es que
recuerda cosas que yo voy olvidando, pero que como me siento muy regio, cuando digo me llena de orgullo y satisfacción de escuchar que recuerda estas cosas y que le han podido ser útiles. Yo soy consciente de que soy un absoluto privilegiado, porque mi trabajo es casi lo que más me gusta hacer, y eso no es una suerte muy común, pero además me permite desarrollar una máxima o una manera de conducta que me dijo mi abuelo en una de las últimas conversaciones que pude tener con él hace más de 20 años, y era que una buena persona es aquella que deja las cosas un poquito mejor de como las encuentra. Me pareció una frase muy inteligente, me pareció una frase muy interesante, y me pareció que perfectamente se podía adoptar como una manera de comportarse. Y eso es lo que he intentado hacer, con mis defectos muchas veces, pero también con mis virtudes. Y lo que sí me he dado cuenta es que en el trabajo que llevamos haciendo en el Club de Debate, más de una vez tienes la oportunidad de ponerla en práctica. Viene gente al despacho que te pide ayuda, porque tiene problemas a hablar en público y quiere solucionarlos, y puedes ayudarle a ello. Y viene gente que no tiene problemas a la hora de hablar en público, como era él, como era Javier Benítez, como era a otros de los alumnos que están por aquí, pero le puedes ayudar a encontrar una manera de ser felices con algo que les divierte, como me pasó a mí. No podía ser un caso tan aislado. Cuando Antonio me propuso plasmar estas ideas en un libro, claro, la respuesta solo podía ser que sí, no solo porque me lo propusiera él, que naturalmente era uno de los motivos, sino también porque permitía trasladar esa máxima a otro campo, a quien pudiera pensar que podemos echarle una mano, coger confianza, seguridad y al fin y al cabo sentirse un poquito mejor consigo mismo. Ese era el propósito común de todos los autores, y esa es la meta, quizá un tanto ambiciosa, pero yo creo que vale la pena decirlo, que nos hemos puesto, y espero que os guste el libro. Lo leéis y luego me criticáis y si lo vais a comprar. Gracias, Francisco. Llegamos con esto al final de esta primera parte, y cuando Antonio me escribió para la segunda parte, no sé si era muy consciente de lo que hacía, cuando me dijo que por favor me leyera el libro en un tiempo récord, de manera muy atenta, y que pensara preguntas, digamos, de forma interesante, que se le pudiera plantear a alguien que leyera este libro. Así que lo que vamos a intentar hacer aquí no es solo, y ya que estamos de paso, intentar ponerles a prueba para ver cuánto saben sobre el tema, sino plantear esas dudas que de alguien que lee el libro en una tarde, les aseguro que se lee muy rápido, lo he comprobado, alguien que se le plantee esas dudas, cuáles podrían ser y cómo podrían responderlas para intentar completar un poco de lo que pone en ese libro. Así que vamos a comenzar por el autor principal, y la primera pregunta es obligada. Una línea argumental, un titular, para la gente que cree que esto de hablar en público no es para ellos, que a ellos no les hace falta aprender. Bueno, pues vivimos en un mundo donde todo el rato tenemos que estar comunicando, las situaciones son inmensas, y si valoramos el coste de oportunidad, pues tienen leer un libro que, como dice Albert, les puede costar una semana, o no leerlo, y si no lo leen se exponen a que en cualquier reunión de trabajo o en cualquier momento de sus vidas fracasen estrepitosamente. Yo creo que el coste de oportunidad es bastante bajo y encima van a pasar un buen rato, así que el titular sería algo como "pasa un buen rato y no te arruines". Vamos con la segunda, también para ti, era, en el prólogo del libro comienzas contando la historia de un capítulo de Big Bang Theory, para los que todavía no han llegado a esa parte del libro en la que Sheldon necesita beber champán para poder hablar en público porque es incapaz de superar su miedo, y bueno, al final acaba haciéndolo de manera un poco catastrófica, y para el resto me remito al capítulo de la serie cuya referencia encuentra en el prólogo. Y la pregunta era muy sencilla, y es: ¿qué opinas de tanta gente que piensa, y es una creencia bastante extendida, que les hace falta una ayudita, digamos, química, y no me refiero con eso de beber, sino sencillamente tomar infusiones, una tila, una pastilla relajante para poder intervenir, porque son incapaces de superar esos nervios? Bueno, es un supuesto más común de lo que parece. Yo tengo un montón de amigos de clase aquí sentados, y hace poco una amiga de clase me dijo que antes de las exposiciones se tomaba un Valium. Y mi respuesta es que el Valium te puede relajar probablemente, pero seguro que no te va a generar confianza y seguro que no te va a hacer mejor comunicador. Entonces, bueno, yo creo que esto es como jugar infiltrado, a lo mejor te ayuda pero no te hace buen jugador. Entonces, mi consejo es que es mejor aprender a jugar bien y no ponerte infiltrado. Y cerramos con estas preguntas generales. Pues me gusta, el libro, si no lo han leído, está muy plagado de diversas metáforas y ejemplos para ir facilitando la lectura y la comprensión por parte del lector. Y comienza con uno muy interesante, hablando del ejemplo de Rafa Nadal y el entrenamiento que necesitó para llegar a la élite de la mano de su tío, de Tony Nadal. Y ante esto a mí me gusta seguir esas metáforas, a ver hasta dónde llegan.
Rafa Nadal es un especialista en tierra batida y sin embargo su rendimiento cae relativamente en otras superficies. Y mi pregunta en este sentido es si consideras que existe ese tipo de orador, un orador especialista en una superficie, un tipo de charla, un tipo de materia, o si por el contrario, para ser buen orador hay que ser buen orador en todas las superficies. Me tengo aquí un amigo Jarao, por favor, levanta la mano un segundo. Que te contestaría y te diría que Nadal ha ganado 2 veces Wimbledon. Entonces, creo que es cierto que es verdad que podemos ser especialistas quizá en algo, pero eso no nos hace peores jugadores en otras superficies, simplemente tenemos un campo de especialización. Puede que te dé mejor improvisar, pero desde luego no vas a no saber escribir un discurso. Entonces es verdad que creo que es posible que haya cosas que se te den mejor, pero si eres regular, al fin y al cabo eso es lo que te hace un buen comunicador, te puedes lucir en algunas cosas, pero la regularidad es lo que te convierte en un buen jugador de tenis o en un buen comunicador. Vamos a ir dando la alternativa a otros de los autores y la siguiente pregunta es para Francisco. En tu caso personal, me gustaría saber qué haces. En el capítulo 1 comentáis acerca de los factores externos, la audiencia y el contexto, que haces ante una audiencia que es manifiestamente hostil. Y voy con un ejemplo. Por ejemplo, una clase de alumnos de segundo de secundaria sobre teoría de la argumentación. Están obligados a ir, la hora no es buena, ¿qué haces ante una audiencia hostil? Vamos a ver, si tenemos en cuenta que soy profesor de técnicas de argumentación en alumnos de segundo, la pregunta tiene un poco de mala idea, pero parte de una premisa equivocada, porque a mí las plazas me las quitan de las manos. No es un ambiente hostil, yo no tengo alumnos, tengo fans. No me siento realmente intimidado, pero vamos a suponer que fuera un público hostil. En realidad, la clave siempre es intentar empatizar con tu audiencia, entender por qué está aquí y qué puedes hacer primero para ganarte un poquito un ambiente más relajado y ganar un poco su confianza. Tienes que buscar o identificar aquellas personas que pueden tener más interés en lo que tú vas a contarles para tener algunos ganchos entre el público. Y luego la clave es siempre intentar rebajar un poco la tensión que hay al principio. Yo cuando empiezo una clase siempre a las 4 de la tarde, siempre digo muchas gracias por venir a una hora tan europea y tan poco española como la hora de la siesta. La gente se ríe. Y a partir de ahí vas bajando un poco el nivel de agotamiento, de tensión o de hostilidad que puede haber. Eso facilita que la gente no. Y a partir de ahí ya tienes que desempeñarte con el resto de recursos que se cuentan en el libro. Recuerdo el ejemplo de la siesta. Precisamente lo que comentabas, Paco, era la importancia, ¿no?, de encontrar un gancho con la audiencia y conectar. Y a mí me gustaría saber, Antonio, cómo hablando, como lo haces en el libro, de la importancia de adaptarte a la audiencia, eres capaz de hacerlo ante una audiencia que es muy grande o, por ejemplo, muy heterogénea. Se nos ocurren ejemplos de política, pero también ejemplos en los que vas a hablar delante de varios cientos de personas y es muy difícil encontrar el patrón común. Bueno, lo primero es intentar eso que decías de encontrar un patrón común. Es verdad que a veces la audiencia es muy heterogénea, véase aquí. Tenemos amigos de la bici, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos gente más mayor, más pequeña, pero siempre hay puntos en común. Entonces lo primero es intentar encontrar esos puntos y lo segundo, si no se puede, es encontrar puntos dentro de sectores que puedas ir tocando dentro de la audiencia, que yo creo que es lo que poco a poco puede ir animando a cada uno de esos sectores de tu audiencia. Y ya que puedo seguir apretando, ¿cómo lo has hecho tú en el libro? Porque al fin y al cabo ahí sí que la audiencia no podría ser más grande y más heterogénea. Pues yo creo que una de las buenas formas de empatizar con el libro ha sido a través de los ejemplos que decías y las metáforas. Por ejemplo, la historia de Rafa Nadal, pues es una historia que la gente es fácil que empatice con ella porque todo el mundo conoce a Rafa Nadal. Entonces, dice el refrán que un buen comunicador es el que consigue transmitir las cosas a su abuela. Entonces, pues yo lo he escrito como si mis padres, como si estuviera escribiendo para mi abuela. Y eso creo que ayuda bastante a la comprensión del libro. Vamos con otra pregunta, ya entrando más en el libro. Cuando analizamos el objetivo, Guille, hay ocasiones en las que, hablando de la importancia de identificarlo claramente, los objetivos en realidad son múltiples, son complejos o sencillamente no somos capaces de ver a primera vista qué es lo que queremos conseguir cuando estamos hablando. Bien sea porque nos han obligado a hablar o sencillamente porque nos ha tocado y no somos capaces de verlo. ¿Cuál dirías tú que es la mejor forma para encontrar ese objetivo? Es contraintuitivo, pero es especialmente común que mucha gente se da cuenta, cree que no sabe hablar en público, pero lo que le pasa muchas veces es que no sabe de qué quiere hablar. Y es un problema bastante común. Nos pasó, curiosamente, a nosotros en nuestra empresa, en Trinantol, un cliente que quería dejarlo todo y abrir una empresa de joyas. Y nos decía que no conseguía que sus discursos calaran. Simplemente hablaba de sus joyas. Entonces veíamos que ahí había un problema de no identificar muy bien qué es lo que quieres decir.
Por eso nosotros hablamos en el libro, esta parte del objetivo, que personalmente intentamos que te hagas dos preguntas. La primera, para intentar obtener tu objetivo general, que sería, en una pregunta, ¿qué es lo que quieres conseguir? Puedes conseguir motivar, ¿quieres motivar? ¿Quieres convencer a alguien de algo? O simplemente informar. Si te haces esa pregunta y la consigues contestar, ya tienes un poquito más cerca a saber cuál es tu objetivo. Y luego otra para el objetivo específico, que sería realmente, continúa esa pregunta. ¿Sobre qué quieres convencer? ¿Sobre qué quieres informar? ¿O a quién tienes que motivar? Si consigues contestar esas dos preguntas, es muchísimo más fácil que puedas descubrir el objetivo y a raíz de eso generar un discurso que llegue mucho más al objetivo, valga la redundancia, que quieres conseguir. Y Antonio, una vez ejecutado el discurso, si has identificado el objetivo, ¿cómo es capaz de medir si lo has conseguido o no? Bueno, hay dos cosas. La primera se llama realidad, ¿no? Y claro, voy a una entrevista de trabajo, ¿cómo lo sabes? Pues si no te cojo las hecho mal. O vas a un examen oral y suspendes, pues lo has hecho mal, ¿no? Entonces, la primera es la realidad, que muchas veces nos da y nos dice, así no. Pero la segunda es el interés propio en pedir feedback. A nosotros nos pasa mucho en los torneos de debate a los que vamos, que hay gente que, entre ellos nosotros, se acercan y preguntan y dicen, oye, ¿qué te ha parecido? Y cuando te cuentan ese qué te ha parecido, pues es el momento de ver y evaluar hasta qué punto has conseguido lo que te proponías. Y si la respuesta es positiva, seguir ahondando en eso, y si es negativa, pues abandonar eso y poner otra estrategia en marcha. Y hablando del tema, ¿dirías que has conseguido tu objetivo con el libro? Bueno, tenía dos objetivos con el libro. El primero ya lo he dicho, que era devolver un poquito todo lo que nos ha dado el mundo del debate, y creo que sí. Creo que si alguien lee este libro va a poder obtener cosas útiles para su día a día, entonces ese objetivo sí. Y el segundo era, ya lo dije también al principio, hacer orgullosos a mis padres. Me hubiera gustado hacerlo antes, pero creo que sí, que lo he conseguido. Y creo que hemos hecho un buen trabajo entre los cinco, con lo cual diría que sí. Estoy seguro. Y aprovechando ya el tema, y teniendo en cuenta que tengo información privilegiada y sé que mañana vas a ser el padrino de promoción en la graduación de tu hermana, me gustaría que utilizaras ese ejemplo para darnos una muestra práctica de cómo identificar el objetivo ante una situación a la hora de hablar en público como puede ser esta. Pues imagínate la situación. Tengo mañana 160 chavales que están pensando en la fiesta que van a tener esa noche y que probablemente les apetezca escucharme entre el 0 y el 1. Entonces, claro, ahí te planteas qué quieres hacer. Yo lo que me planteé es, primero, intentar entretenerles un poco y que resulte un poco menos coñazo de lo que ellos esperan, que seguro que es un éxito. Y entonces, como ejemplo, yo ayer le pregunté a mi hermana y le dije, oye, cuéntame o dame algún ejemplo de cosas graciosas que hayan pasado este año en el curso que yo pueda contar mañana. Y bueno, pues un par de amigos suyos van a sufrir la consecuencia. Muy bien. Francisco, antes de que te distraigas, y creas que ya te has salvado, en un determinado punto del libro, entrando ya en la materia de construcción, un aspecto un poco más técnico, hablas del método para conseguir convencer y construir un argumento, el método ARI, de una afirmación, un razonamiento y una evidencia a la hora de construirlos. Y a mí me gustaría preguntarte, a la hora de construirlo, no a la hora de hablar, que eso ya lo trataremos más adelante, a la hora de construirlo, ¿dirías que es más fácil ir de la idea que quieres demostrar a la evidencia que lo demuestra, o al revés? Y ya que estamos con eso, ¿qué haces si no hay ninguna evidencia que demuestre lo que dices? Bueno, respecto al último, me parece que vosotros sabéis mejor que yo cómo inventaron las cosas y que parezca que funcionan, ¿no? Dicho lo cual, ¿por qué el método ARI y por qué pensamos que puede ser útil para construir buenos argumentos? En realidad, la clave de la argumentación es contar lo complicado de forma sencilla y decir en pocas palabras algo que puede calar en la gente, ¿no? Había un locutor argentino de radio que decía que el buen orador habla alto para que le escuchen, claro para que lo entiendan y poco para que le aplaudan. Es un poco una de las premisas que llevamos. En general, yo creo que lo importante es tener en cuenta la palabra convencer. El convencer, si seguimos la opinión o el criterio del profesor Zilling, que es uno de los autores que citamos en el libro, consiste en cambiar la perspectiva de alguien sobre algo. Una persona tiene una opinión, te escucha y empieza a pensar de una manera un poquito parecida. O muy distinta, pero ya no es exactamente igual y es gracias o por culpa de tus palabras. Pensamos que el método que contamos ahí contribuye a que tú seas capaz de convencer con más facilidad a alguien. Entonces, es la idea de dónde quieres llegar
y hacerlo de una manera sencilla. Y ya que te tengo a mano, en el capítulo 4, en concreto, hacéis referencia a cómo estructurar un discurso, la importancia de que el mensaje esté claro, bien estructurado y tenga unos pasos lógicos. Y leyendo el libro, creo que a nadie se le podría escapar que en todos los capítulos habéis seguido la misma estructura, es decir, una introducción al contenido para el bloque, una exposición de las ideas del capítulo, un resumen del capítulo y al final una llamada a la puesta en acción, una llamada a la práctica. Me gustaría preguntarte, porque también es un ámbito que no está directamente dentro del libro, pero es interesante, ¿cómo aplica la importancia de una estructura o de esta estructura a la hora de comunicación escrita? Entiendo. A ver, en realidad la estructura lo que permite es una mayor comprensión por parte del lector. Es decir, ¿cuándo haces las cosas con menos esfuerzo? ¿Cuando son fáciles o cuando son difíciles? Cuando son fáciles, evidentemente. Ponen de una manera accesible, amena, divertida. Una buena estructura es como un camino despejado. No tienes que ir dando vueltas, ni giros, ni saltando vallas. Vas andando tranquilamente. Si tú eres capaz de establecer un patrón, lo que acabas consiguiendo es que el lector, al igual que el oyente, acaba pensando contigo. En la medida en que lo llevas de la mano, es mucho más difícil que se pierda. Ese es el objetivo. Si tú consigues que el lector o que el oyente vaya de tu mano, llegarás antes y con menos esfuerzo a la meta. Antonio, pero no os preocupéis que luego hay más preguntas para los demás. Hay oradores que utilizan una técnica, Exordio creo que la llaman, no la conozco mucho, que está muy relacionada con el storytelling del que habláis en el libro. Y algunos lo que optan es dejar esa idea, ese exordio que utilizan en el libro para captar la atención del público, optan por dejarlo en el aire hasta el final para intentar mantener esa atención en suspenso. Y me gustaría preguntarte sencillamente si consideras que es algo acertado y positivo o no. Bueno, primero exordio, para el que no lo sepa, sería que no nos conoce mucho, pero el que no lo sepa, pues es eso de empezar de una forma más atractiva y terminar, como decía Javier, con una forma parecida. Yo diría que depende del contexto. Hay contextos en los que no es procedente, en los que sí, otros intermedios. Un procedente, por ejemplo, sería pues en un discurso, una graduación como la de mañana, no os voy a desvelar para que no se entere María. Otro no procedente, por ejemplo, sería pues una reunión con tu jefe. No vas a empezar con un exordio, no vas a empezar a decir una cita de Shakespeare, ¿verdad? Y luego están estos intermedios, yo diría, pues por ejemplo, mis amigos de clase seguro que lo saben, pues una presentación de clase, donde pues a lo mejor no es procedente, pero bueno, tú te metes tu cita y el profesor al final dice, mira, qué bien, empezó con una cita. Y entonces, pues, esos contextos intermedios es donde hay que valorar, pero sí yo creo que es bastante útil. Y siguiendo en este capítulo quinto, expones una máxima que creo que no podría ser más clara para entender cómo construir un discurso, que es la de piensa en business y habla en turista. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando tenemos un tema tan complejo o tan árido que resulta complicado bajar ese registro, intentar que resulte sencillo para el auditorio sin sobresimplificarlo? Bueno, me encanta esa pregunta porque siempre, yo lo tengo en la cabeza, va a parecer broma, pero yo siempre lo tengo en la cabeza e intento contárselo a mi abuela. En mi cabeza yo me pongo a mis dos abuelas, entonces intento contárselo y lo que intento es visibilizar esos conceptos complejos que a lo mejor no todo el mundo conoce. Y entonces si se lo cuentas de tal manera que o tu hermana pequeña o todas tus abuelas pudieran entenderlo, pues es más fácil que todo el mundo lo comprenda. Cristina, ahora, en el capítulo 7 habláis de un concepto que es muy interesante, sobre todo aplicado a la política, creo que lo mencionáis específicamente a la hora de explicar el tema, que es el del framing. Y explicáis que muchas veces nos cuesta encontrar, o más bien se ve que muchas veces nos cuesta encontrar un ejemplo concreto en la vida diaria de qué es el framing, cómo funciona. Me gustaría preguntarte si podrías ponernos algún ejemplo del framing y en concreto alguna vez que tú lo hayas utilizado, por ejemplo. Bueno, para quien no lo sepa, el framing es una teoría que dice simplemente el modo en el que los seres humanos entendemos la realidad. Están los hechos y están las percepciones y las interpretaciones. Y entre lo primero y lo segundo siempre nos quedamos con lo segundo. Eso habla de esa extrema racionalidad que se le presupone al ser humano. ¿Qué ocurre? Que esas interpretaciones las podemos dar nosotros o nos las pueden dar hechas, que es lo que hacen los políticos y lo que hacen los medios de comunicación fundamentalmente. Y eso ya marcará no solamente de qué quieren que se hable, sino va a inducir su respuesta o su posicionamiento. Pero llevando esto al terreno ordinario y práctico, imaginaos un ejemplo muy sencillo, me imagino que para mañana quizá Antonio mira a ver en ese discurso de graduación, imaginaos en esa noche unos adolescentes en una discoteca, seguro un chico mira a una chica a lo lejos y de repente le guiñan un ojo. Seguramente que
que el hecho de que esa persona le estuviera guiñando un ojo tiene una interpretación clara, un mensaje claro y directo, lleno de intenciones, que pueden entender los dos. Pero ahora imaginaos que no hay intención, sino que al pobre chaval o chavala se le ha caído una nota de polvo, la que se puede tirar. Bien, con esto quiero decir que efectivamente en función de cómo se produzcan los hechos, hacemos interpretaciones radicalmente diferentes de una misma realidad. Pero hay muchas situaciones en la vida diaria de las familias, los matrimonios, por ejemplo, seguro que no es lo mismo que para intentar convencer al cónyuge de comprar un coche, hablemos de una inversión, de lo seguro que es para los niños, lo bien que nos viene para esos viajes que tanto te gustan, cariño, a decir que has pasado por el banco, viste un anuncio y pediste un crédito de 18.000. La respuesta de la pareja tampoco iba a ser la misma. Esto es un poco difícil. Ese fue tu ejemplo. Más claro. Siguiendo con Cristina, en el mismo capítulo hablas del efecto halo. Nosotros conceptos estamos entrando ya aquí en áreas movilizas de determinados conceptos. Me gustaría saber, siguiendo con ese ejemplo cotidiano, con la vida real, cómo utilizas el efecto halo, y por extensión, ¿qué es? Por ejemplo, con tu pareja. Bien, pues el efecto halo, que es un sesgo cognitivo que se estudia en psicología, vuelve a hablar de lo mismo, y es del modo en el que los seres humanos interpretamos o conocemos la realidad. Si lo de antes habéis visto que era elegir bien qué palabras, no es lo mismo una inversión que un gasto, especulador que inversor, no es lo mismo, aunque lo parezca. Si hay que seleccionar muy bien las palabras, también el orden de las mismas. Y esto es lo que dice el efecto halo. El efecto halo dice que las palabras tienen un poder de arrastre por asociación. ¿Qué significa? Y vamos a ser todos honestos y francos. Cuando algún hijo ha conseguido echarse un novio o novia, lo primero que le preguntarán sus amigos y su familia es ¿a qué se dedica? Si le decimos médico, esbozaremos una gran sonrisa en nuestros familiares porque vamos a dar por supuesto que si es un médico es una persona educada, de alto nivel cultural, que probablemente tenga una familia estructurada. Incluso si llevamos la cosa al extremo nos puede ya parecer que seguro que es simpático y agradable. Bien, no tiene nada que verlo, uno solamente nos dijeron que estudiaba medicina, que no es lo mismo, ¿verdad?, que si nos hubieran dicho que repartía flyers hace 10 años. Efectivamente. Pues esto es lo que pasa. Y hablando del efecto halo, os voy a poner un caso real como la vida misma, ¿no? Han hablado de una pareja que tengo aquí muy cerca, por cierto. No es lo mismo si la conversación empieza, cariño, tenemos que hablar, no se lo aconsejo a nadie, que si llegamos a casa, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado el día? ¿Cómo fue la entrevista? ¿Te apetece cenar sushi? Ah, por cierto, mañana vienen mis padres a cenar. Muchas gracias, Cristina. La verdad es que los dos conceptos me han quedado muy claros. Yo no les dije que repartía flyers. Siguiendo con Guille, al comienzo del capítulo, el capítulo 8, a la hora de preparar, habláis de una cosa muy interesante y ya entramos en el terreno de la práctica, de cómo preparamos un discurso de intervención. Y planteáis 3 técnicas en concreto. La primera, la de grabarte en vídeo, la segunda, practicar con los familiares y la tercera, practicar en condiciones similares a las que vas a tener que hacer ese discurso. Y hay un método que no aparece en el libro o aparece previamente mencionado, que es muy ampliamente extendido, seguro que a todos alguna vez nos lo han dicho, que es la de practica en el espejo. Practica en el espejo y al final te va a acabar saliendo. Y me gustaría saber por qué consideras, o si te parece que practicar un espejo vale o no vale en comparación con el vídeo, y en concreto entrando a lo que decís en el libro, ¿por qué crees que el vídeo, la cámara de vídeo, nos impone más que hablarnos en el espejo a nosotros? Esto es la típica cosa que cuando yo empecé, cuando tenía unos 17 años, a mí me decían, ensaya en el espejo antes de tener algún tipo de charla, discurso o lo que sea. Y yo me di cuenta que a mí no me servía. Pero pensaba que era como otras cosas que hay que se dicen que a mí no me han servido. Otras muchas sí, pero otras no. Pero luego vi que no conocía a nadie que le funcionara. Y es que yo luego me hice una pregunta. Dice, vale, te pones nervioso. ¿Alguien se pone nervioso hablando delante del espejo? Que yo sepa, no. Entonces quiere decir que no es un entorno que a mí me sea similar a donde yo voy a tener que enfrentarme. Por eso, si tú no te pones nervioso delante del espejo, si ahí nadie te está mirando, realmente va a ser poco efectivo. Por eso nosotros siempre decimos que intentar practicar en entornos que son similares sí te va a ayudar a entrenarte y a estar más preparado o menos nervioso cuando tengas que hacerlo. Por ejemplo, si tienes que hacer un discurso de
graduación, por ejemplo, pues puedes empezar por darle el mismo discurso a familiares o amigos. No es el mismo ambiente, pero sí es más similar que darlo delante de un espejo. Puedes ver sus reacciones, puedes ver si te pone nervioso o no, si puedes cambiar algo. Eso sí que se acerca un poco más. Y en referencia a lo que decías de grabarte, porque yo creo que no hay persona más crítica con cada uno que nosotros mismos. Entonces, cuando tú haces algo y eres tú quien te ves, si tú preguntas a alguien te dirá, lo has hecho bien, te dirá alguna cosa y tal, pero si te ves tú nunca te vas a decir que lo has hecho bien. Si te ves tú siempre te vas a ver el fallo, siempre te vas a ver qué ha hecho mal, qué ha hecho bien, y va a ver mucho mejor qué cosas tienes que cambiar. Yo por eso nunca he visto. Ya que has hablado, Antonio, hacia el final del capítulo expones otra técnica de preparación, no ya a la hora de ejecutarlo, sino a la hora de saber qué nos van a contestar, que es la de la tabla de refutación. Básicamente pensar una respuesta para poder contestar a una objeción que se nos plantee, a una duda que se nos plantee. Y aprovechando el tema, me gustaría saber qué contestación tendrías preparada para alguien que te dijera que no quiere comprar euros. Por suerte, una de las fantasías que me lo tenía que haber contado mi tía y mi hijo, bueno, que son autores, una de las fantasías de ser autor es que nadie te dice eso. Es fantástico. Tú dices, ¿te vas a ver? Sí, sí, me voy a leer el libro. Mentira. Pero está muy bien porque nadie te lo dice. Pero si alguien me lo dijera, yo efectivamente le diría que, primero, que es una lectura amena y que toda la gente que ha leído el libro es una de las cosas que me ha comentado, se me hace ameno de leer. Y segundo, que es muy práctico. No es una guía, no es una introducción aristotélica, nada, sino que es algo práctico que mañana podrían estar aplicando en el día a día. Entonces creo que es ameno y práctico, y si a alguien le da algo ameno y práctico, pocos motivos hay para no leerlo. Me gusta la pinta que tiene esa tabla de refutación. Vamos a seguir ahondando en esta idea de la preparación, y en concreto al final de ese capítulo, ya por cerrar ese capítulo sobre la preparación, se habla acerca de una llamada a la acción y la importancia de practicar y preparar la oratoria, ¿no? Y además viene muy relacionado con el ejemplo de Rafa Nadal al principio. En este sentido, existe una teoría muy difundida, entre otros por Malcolm Gladwell, en Outliers, The Story of Success, que si alguien quiere buscarlo es un libro relativamente interesante, además de bastante polémico, y plantea la regla de las 10.000 horas, que dice básicamente que para alcanzar la excelencia en cualquier campo solo hacen falta o son necesarias 10.000 horas, se mire por donde se mire. Si entrenas 10.000 horas en algo, vas a ser excelente, lo cual en términos prácticos serían 10 horas a la semana 20 años, 20 horas a la semana 10 años o 40 horas a la semana 5 años, para hacernos una idea. Y la primera pregunta en este sentido es muy clara, y es ¿hasta qué punto crees que esta regla, que es bastante polémica y se ha discutido bastante, aplica a la hora de vivir? A ver, yo estoy seguro que cuanto más practicas, más fácil o mejor lo haces. Yo solo hay una cosa en la que dedico tanto tiempo, o no, y en esa cosa pues sigue dándoseme mal, pero que es jugar al fútbol. Pero la oratoria que no he dedicado tanto tiempo, me doy cuenta de que cuanto más tiempo dedicamos, sí que es verdad que corregimos errores que no volvemos a cometer. Un ejemplo claro es, yo hace 6 meses estuve con otro Javier, compañero de debate, en un torneo en Murcia. Y en los torneos de debate lo que nos dan es pues, una moción. Y nos dicen leer la moción y luego debatir sobre esto. Bueno, pues yo la leí mal, la leí al revés. Y creo que no me va a volver a pasar. Entonces esos pequeños errores que vas cometiendo te van permitiendo aprender. Y vas aprendiendo y no vas cometiendo errores, cuanto más tiempo dedicas, más pulido tienes. Supongo que escribir es lo mismo. En este libro seguro que hay algún error. Cuando le mandé por primera vez, la primera persona a la que se lo mandé fue a mi tía Chiqui, que está aquí sentada, y a mi abuelo Antonio. Y cuando lo leyeron, pues había mucho verde tachado por ahí. Entonces espero que la siguiente vez no haya tanto verde. Creo que en el mundo de la oratoria se aplica, aún así creo que no es la excelencia lo que se alcanza, sino algo más de práctica y mejor trabajo. Y ya por cerrar con esta idea, voy a intentar sacarte un titular polémico. Estoy seguro de que estás muy cerca, si no lo has hecho ya, de llegar a esas 10.000 horas en hablar en público. La pregunta es sí o no. ¿Dirías que has alcanzado la excelencia? No. Como titular. Creo que hago algunas cosas y otras cosas más. Están la prensa, y te voy a considerar prensa partida ahora muy obcecados en los titulares polémicos, ¿no? La verdad es que no. Creo que hay muchas cosas que aprender y hay una regla que yo siempre pongo, es intentar rodearte de gente mejor que tú, por eso estoy aquí sentado. De gente mejor que yo, y eso me enseña todos los días. Entonces, creo que podemos seguir aprendiendo todos los días. Llegando al otro reverso de esa moneda, en uno de los últimos capítulos que habla sobre el miedo y el fracaso, al comienzo hablas de varias experiencias personales relacionadas con el fracaso y dices literalmente que para ti consideras que es solo una oportunidad. Y me gustaría preguntarte qué es lo que más has aprendido del fracaso, que es una pregunta bastante genérica, y luego también algo más práctico, por preguntarte, así a calzón bajado,
cuál es tu fracaso o el que consideras tu mayor fracaso y que digas que esto trajiste para demostrar que es una oportunidad. Bueno, yo del fracaso siempre digo que lo que más me ha enseñado es que al día siguiente siempre sale el sol. Es decir, cuando pierdes, cuando fracasas, cuando algo te sale mal, pues te da la impresión de que el mundo se acaba, pero que hay que aprender a relativizar los problemas y emprender un nuevo día con la misma fuerza de ilusión. Fracasos he tenido muchos. Empresarialmente hablando, monté una empresa de viajes a Mallorca, yo creo que solo lo sabía yo. Y pues nada, constituimos la empresa y después la disolvimos. Pues fue un bonito fracaso porque no tuvimos ni un cliente. Entonces ese es un buen fracaso empresarial. En el mundo del debate, pues por ejemplo, la final del primer mundial que llegamos en México, en ese que he contado antes, llegamos a la final y teníamos la mejor posición de todas. Yo tenía el mejor turno de todos, era el último que hablaba de toda la final y lo hice mal. Y no ganamos. Y eso fue un buen fracaso y al día siguiente, después de llamar a casa y decir que había perdido, dije, pero bueno, año que lo intentamos. Entonces eso, yo me di cuenta de que al día siguiente salía el sol. Y en lo personal, pues probablemente no he dedicado suficiente tiempo a amigos o a gente con la que te gusta estar y luego te arrepientes. ¿Y qué has aprendido en concreto? He aprendido que, bueno, de todas he aprendido que cada fracaso nos enseña algo nuevo y que sin esos fracasos no llegaríamos a donde estamos. Michael Jordan decía, me han pasado la pelota 29.000 veces y solo gracias a que he fallado en esos 29.000 turnos finales soy hoy quien soy, ¿no? Pues a mí me han enseñado a ser quien soy y a seguir aprendiendo. Vamos con Jorge, que creía ya que me había olvidado de él. Y ya pasamos a la parte de la de ejecución del discurso, ¿no? Y comentáis la importancia, hablando del lenguaje paraverbal, básicamente la comunicación, o sea, los atributos de la voz y cómo las empleamos, ¿no? Empleando el lenguaje no verbal al que un discurso. Y a mí me surge una pregunta, y es, habláis para la generalidad, y hablando para esa generalidad, hay personas a las que pues, tienen un tono de voz muy limitado, que si lo fuerza tiene una afonía o sencillamente que están afónicas desde ese momento, que a alguno nos ha pasado. ¿Cómo conseguimos, incluso en esas ocasiones, proyectar la voz y que se nos escuche alto y claro hasta la última fila del auditorio? Bueno, pues lo que plantea Javier es muy interesante. Al final cada uno tiene que ser consciente de sus expectativas y de sus capacidades en un momento concreto. Obviamente si yo ese día estoy afónico, pues lo que no voy a pretender es tener un vozarrón como el que puede tener el político Trump. O también lo que podemos entender es que quizás dentro de mi registro como orador la voz es algo que tengo que trabajar más, pero nunca por mi timbre, que es un poco como la huella dactilar que tenemos las personas, pero en relación a la voz, que es única e irrepetible, pues quizás nunca vaya a ser la persona que mejor proyecte la voz y donde la voz más llegue. Pero tenemos que tener en cuenta dos cosas a la hora de entender la proyección de voz. Por un lado, el tipo de posición corporal que tiene la persona que está comunicando, es decir, tendríamos que analizar cuál es el problema en específico de esta persona, porque a lo mejor no es tanto la respiración, que sería el segundo, sino es una cuestión de postura corporal. Y la proyección de voz tiene que ver todo con la caja, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, estando sentado, estoy en una posición donde estoy agarrotado y estoy con la boca enfocada hacia el suelo, mi proyección de voz será mucho más compleja. En cambio, si yo abro los brazos y abro la caja, es mucho más sencillo el proyectar. Y en segundo lugar, tenemos la respiración. La respiración, que suele ser el más común, más allá de la postura, es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no hacemos una respiración diafragmática y lo que conseguimos es hablar desde la garganta. Cuando hablamos desde la garganta, lo que se genera es un desgaste, es decir, se generan interrupciones en esa calidad del sonido y por lo tanto nuestro mensaje no llega con tanta potencia. Es, por decirlo de alguna forma, como si yo le doy a una pelota simplemente con el antebrazo o utilizo el brazo por completo. Por lo tanto, para todos los que estáis aquí, un ejemplo muy claro de esto sería poner una mano en el pecho, otra en el estómago, coger una respiración profunda y observar cuál de las dos partes es la que tiene mayor movimiento. Y a partir de ese análisis en concreto podríamos determinar qué necesita cada persona para proyectarlo. Muchas gracias, Jorge. Puede que lo hayan notado, pero si no ya se va claro. Guille, aquí presente, es cordobés. Tiene mucho que ver con esta siguiente pregunta, no ha sido un comentario gratuito. Y ni siquiera era un ataque, Guille, que Córdoba es muy bueno. En el libro habláis en específico, hablando de la dicción y la claridad al hablar, que el hecho de tener un acento no es necesariamente bueno ni malo.
Y sin embargo, hay muchas personas que sienten, aunque puede que ni siquiera sea real, pero sienten, tienen esa sensación que el acento es un obstáculo a la hora de comunicarse. Y ya no nos hace falta irnos al español, puede que a todos o a muchos de nosotros nos haya ocurrido hablar en inglés, que tenemos esa sensación. Lo primero sería cómo lo solventamos y al mismo tiempo, porque en el fondo lo que hay ahí al final es este problema, cómo seguimos manteniendo la confianza o reforzamos la confianza en nosotros mismos. Bueno, lo primero es que respecto al acento yo creo que no hay que solventar nada. Es algo que yo me habría escuchado decir muchas veces. Hay una tendencia que tenemos que copiar lo que parece normal y yo no soy así. Bueno, no tenéis nada más que ver cómo yo he vestido a cómo van los demás. En esa línea yo creo que el hecho de que cada uno tenga su propio acento no es algo a lo que tengamos que renunciar porque es parte de nuestra identidad. Y todo aquel que te diga que por tener acento andaluz, gallego, irlandés o de donde sea, hablas mal, pues es una persona que, a mi entender, no sabe lo que es hablar mal. En esa cuestión yo creo que no hay que renunciar al acento, lo que sí que hay es que mejorar la dicción, que son dos cosas totalmente distintas. Dicción, problemas de dicción tendrá un cordobés, un sevillano, un vallisoletano y un madrileño. O sea, no es algo que sea referente a dónde vas, sino en cómo se te entiende cuando hablas. Y no son cosas que tenemos que ir mejorándolas poco a poco. Una técnica que a mí siempre me han enseñado y que no por rudimentaria es menos eficaz, que es la del bolígrafo. Te pones un bolígrafo en la boca, aquí, ¿vale? E intentas hablar. Es normal que cueste que se te entienda. Por eso, si tú te esfuerzas a que el que te está escuchando te entienda, en condiciones normales va a hablar mucho mejor. Es exactamente igual que si corrieras con unas botas muy pesadas, pues cuando te las quitas corres más rápido. Exactamente igual. Así que en el tema de recuperar la confianza, yo creo que al que tenga problemas de dicción, repito, no porque tenga un acento, lo que tiene que hacer es intentar ponerse metas poco a poco, intentar ir superándose poco a poco para ir consiguiendo objetivos. Ir intentando cada vez tener menos problemas de dicción a través de, por ejemplo, aparte de los otros que hay, de ese ejercicio que hemos dicho, y ver cómo poco a poco puede ir mejorando a través de esa tabla de objetivos. Pero repito que el tema de tener un acento para nada es malo y que nadie renuncie o entienda que tiene que renunciar a él porque alguien se lo ha dicho. Y ya sabemos lo que hacería por la noche. Con el boli. Volvemos con Jorge después de este paréntesis, doctor. A la hora de gestionar la mirada, ¿no? Ya entrando en el lenguaje no verbal, la siguiente parte, se nos plantean algunas dudas. La primera, ¿qué hacemos si somos una persona muy tímida a la que nos cuesta mucho mantener el contacto visual a los ojos con la gente del público? ¿Dónde miramos? Bueno, la gestión de la mirada es otro de los grandes bloques que existen en el mundo de la comunicación y tenemos varias alternativas en función del nivel de nervios de la persona de la que me estés hablando. Tenemos un enfoque muy conservador, que simplemente mira al horizonte sin enfocar y que dé una sensación a las personas que me están mirando que más o menos me estoy dirigiendo a las personas que hay aquí a día de hoy. Otro más en concreto es mirar los pelos de las personas, es decir, mirar las cabezas de las personas que te están escuchando. Y otro es haciendo la división correcta de la mirada, donde aquí sería dividir la sala en 4, coger 2 personas arriba, 2 personas abajo, 2 personas abajo y 2 personas arriba, y a partir de ahí estar cambiando la mirada. Esto se puede hacer sin enfocar también, pero uno de los recursos más habituales que yo suelo recomendar, porque al final quedarnos en nuestra zona de confort es algo en general que nos perjudica. Está bien siempre no ir encontrando entornos similares, entonces yo lo más similar que encuentro en este tipo de contexto es encontrar gente en el público que me dé un feedback positivo. Es decir, por ejemplo, Carlos, que está ahí arriba y que me quiere bien, cuando yo estoy hablando me sonríe y yo soy una persona que cuando me enfoco me pongo nervioso, pues uno de mis consejos sería que la persona que estuviera aquí mirara a Carlos y encontrar otra persona en vuestra izquierda, a mi derecha, que también me aportara confianza. Y por lo tanto así podría ir generando internamente situaciones de seguridad. Y hablando sobre la mirada es muy interesante porque cuando llegas a conectar la mirada con el público puedes notar que hay un feedback, ¿no? Y la pregunta, seguro que a alguien le ha ocurrido más de una vez, es ¿qué haces cuando en la mirada del público, en ese feedback visual, notas que hay algo raro? Que algo pasa contigo?
mal abrochada la charla. Con la garganta abierta, pues. Bueno, yo a mis alumnos siempre les digo que lo mejor es enemigo de lo bueno. Entiendo que si sometemos muy a tensión la frase puede quedar rara, pero muchas veces unas expectativas demasiado intensas, es decir, pasar nuestra intervención en el perfeccionismo, lo que puede hacer es que nos genere bloqueo. Y este tipo de cosas, se me ha olvidado abrocharme la bragueta, de repente en vez de decir carbón, he dicho cabrón, ¿no? Es decir, un fallito, si yo lo naturalizo, bueno, pues en un momento habrá habido un par de risas y no pasa nada. Yo controlo el ritmo de lo que está pasando en la sala. Y en relación a gestionar bien el ritmo, hay cosas que son muy patentes, y aquí el sentido del humor también es algo que se utiliza mucho cuando uno comete errores. ¿Por qué? Porque si yo lo que hago es poner cara de horror, subirme la bragueta y empezar a pedir disculpas 20 veces, mi error se hace todavía más patente, muy manifiesto. Es más, yo recuerdo una persona en el mundo del debate que un día sacó muchos papeles al atril y le dio un ligero roce y se empezaron a caer. Entonces, claro, las personas que le estaban escuchando y los jueces miraban los papeles, y además, ¿no?, como con tensión. Y una forma maravillosa de salir de esa situación fue: si la ley de la gravedad me lo permite, continuaré con mi intervención. Volvió a recuperar el ritmo, la gente se olvidó de los papeles y volvió al discurso de esta persona. Por lo tanto, tanto sentido del humor como naturalidad y tener en cuenta que lo mejor es enemigo de lo bueno hará que ese tipo de errores, ese tipo de circunstancias se nos hagan más fácil de llenar. Vamos ya acabando. Esta pregunta ya es para Francisco, creía que me había olvidado de él. En el libro cuentas una historia muy interesante de Las Mil y Una Noches, la historia de Scheherazade, como paradigma de la técnica del storytelling, y me gustaría preguntarnos, además de una breve referencia, que es cómo lo has utilizado tú en la vida cotidiana. Bueno, en realidad la técnica del storytelling, la técnica del relato, yo prefiero utilizar el término castellano, es muy sencilla. Las personas estamos programadas para ser cotillas, permíteseme esta expresión, o sea, para interesarnos por las demás personas. Es una cosa casi antropológica y sin duda Javier Müller y Pablo Carvajosa allí presentes sabrían explicarlo mucho mejor que yo y con más fundamento, pero la realidad es que nos interesan las personas y lo que le pasa a las personas. Y ese es el fundamento de la técnica del relato. Christian Salmon llamó que este mecanismo permite mantener el interés y lo llamó el efecto Scheherazade. No sé si sabéis quién es Scheherazade, supongo que sí, ¿no? Es la protagonista de Las Mil y Una Noches. Que, bueno, sabéis que en esta historia, cuando... No vamos a desvelarla, que está en el libro. No. Me gustaría saber cómo la has usado tú, no ya se sabe. No, yo en realidad... Una vez, sobre todo en las clases. Quiero decir, hay unas cuantas veces para transmitir seguridad. Una de los mecanismos más fáciles es poder transmitir la idea de que lo que te pasa no es una cosa que yo te estoy contando porque yo sé mucho, sino por si te puedo poner ejemplos concretos de gente que tiene el mismo problema que aquí y cómo lo soluciona. Entonces, si eres capaz de poner un ejemplo de el día que, por ejemplo, un debatiente que había ganado un torneo de debate y estaba muy contento, le dijeron: ¿puedes decir, por favor, unas palabras, ¿no?, para expresar el... Entonces se levantó y no se le ocurrió otra cosa mejor que decir: bueno, estoy muy contento de haber ganado este torneo, sobre todo porque lo hemos preparado en menos de 24 horas, ¿vale? Así que ha sido una alegría y una sorpresa. Con equipos que llevaban varios días y varias semanas preparando. Esto ocurrió en Salamanca, y no me gusta señalar quién lo dijo, ¿vale? Pero eso demuestra, quiero decir, que es muy fácil, muchas veces, que si tú eres capaz de crear una historia, la gente se da cuenta de que puede aprender a hacerlo bien rápido, a hacerlo bien. O sea, humanizas los problemas. Si humanizas los problemas, la gente entiende que le puede pasar a cualquiera y que si cualquiera lo solucionó, ellos también. Esa es la idea de las técnicas. Por terminar de aplicar las lecciones de storytelling, dejaremos en el aire el desenlace de ese misterioso personaje. Y la misma pregunta, Cristina, ¿cómo lo has utilizado? Y en concreto me gustaría saber cómo lo habéis utilizado los autores a lo largo del libro, esa técnica. Bueno, pues yo creo que se trata básicamente de hablar al oído y tocar el corazón. Efectivamente, los seres humanos somos seres sociales y desarrollamos habilidades, especialmente las de la comunicación, muchas veces por imitación o por mímesis. Eso hace que busquemos ejemplos, modelos a los que seguir para dar explicaciones
al mundo, que muchas veces es complejo. De ahí que no nos extrañe porque todos los políticos le encantan los niños, hacen foto con los niños, todos se casan, todos tienen un perro, todos tienen... ¿Por qué? Porque están lanzando un mensaje clarísimo a la ciudadanía y es, hombre, si un presidente quiere a los animales, vamos a deducir que es una persona sensible. Y si tiene familia, es un buen padre de familia. Y si es un buen padre de familia, será un buen gestor de la nación. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros en el libro también es generar empatía. ¿Cómo? Hablando al oído, es decir, en primera persona y tocando el corazón. Es decir, aplicando las soluciones a contextos reales y emocionales, que es donde nos jugamos lo más importante. Como he puesto antes el ejemplo del efecto halo o del priming, si fuéramos a comprar un coche, sería un error a nivel de marketing, ya no lo hace nadie, hablar de los atributos del coche, de las llantas, del airbag y de lo... ¿Qué hacen los coches? ¿No suena eso, no? ¿Te gusta conducir? Y sacamos una mano. Expresan emociones y expresan experiencias. Eso lo hacemos a lo largo del capítulo, poniendo ejemplos, hablando en primera persona y tocando, yo creo que un poco la fibra, en ámbitos donde realmente vean que puede ser práctico, que puede ser útil y que además es real y que se puede conseguir. Y vamos ya para cerrar, mano a mano con Antonio. 3 preguntas obligadas. Vamos con la primera. Hablando del aprendizaje constante y de la práctica, es algo recurrente a lo largo del libro. ¿Qué has aprendido de este libro? Bueno, yo creo que 3 cosas. La primera es no decir no a grandes proyectos porque sean muy grandes. Es decir, siempre que tenemos una cosa difícil por delante, pues una ruta muy larga o un examen muy complicado, siempre ponemos barreras mentales nosotros mismos que nos impiden esos sueños, montar nuestro negocio, hacer cosas diferentes. Entonces la primera es a no decir que no a cosas porque sean demasiado difíciles. La segunda es a rodearme de gente mejor que yo, ya lo he dicho antes, porque ahí es donde hay más que aprender. Y la tercera, y creo que es la más valiosa, es que cuando emprendes en algo, pues muchas veces te vas a encontrar piedras en el camino, muchas veces esas piedras tienen nombres y apellidos, pero si consigues superar todas esas cosas, la satisfacción es mucho mayor. Entonces creo que superar esas piedras, y aunque tengan nombres y apellidos, pues pasarlas por un lado. La penúltima. Observo que en el último apartado del libro, en los agradecimientos, hay mucha gente citada, mucha más de la que suele haber en otros libros que he leído, y un poco humildemente digo que estoy ahí. Y me gustaría saber, y esta pregunta también tiene parte personal, ¿a qué se debe y qué les agradeces exactamente? Bueno, a mí no me parecen tantos. Quiero decir, yo creo que ahí están amigos, familiares, gente que te acompaña y que te hace estar donde estás. Y a todos les agradezco lo mismo. Además que sería un criterio muy salomónico, que es puse en mi WhatsApp libro, y toda la gente que me había preguntado por el libro, pues la iba a meter. Pero había tantos que entonces tuve que empezar a decir cuánta gente me ha preguntado por esto y cómo se lo he contado a tanta gente. Entonces, yo creo que lo que les agradezco es aguantarme el día a día, que debe ser muy complicado, y apoyarme siempre, independientemente de que a veces pues todos tenemos nuestros defectos y alguno más. Entonces les agradezco a todos haber estado ahí. Y luego pues también agradezco pues, a mi familia, que siempre está ahí. Y sobre todo pues estos momentos que están todos aquí, y cuando le contaba a Planeta, le dije, creo que van a venir, no sé, 30 o 35 personas, y me dijo, no, normalmente en las presentaciones de los libros solo hay 10 o 15. Y dije, vale. Y dice, ¿la sala de cuánto es? Y dije, de 90. Y dice, no creo que se llene. Y digo, no, yo tampoco. Entonces agradezco ese apoyo constante y el estar ahí siempre, que es una cosa que es lo que más llena al final. Escribir libros no es lo que llena, es poder compartirlo con el calor de tu gente. Y la última ya. Nada más leer el título del libro, me vino a la mente el famoso Dividir y vencerás de César. Y cuenta la historia que Julio César, cuando tenía 30 años, llegó a Hispania recién elegido para desempeñar un cargo público en Cádiz. Y al llegar allí, llegamos a la parte más popular de la historia, se encontró con la estatua de Alejandro Magno, frente a la que lloró amargamente al pensar que a su misma edad Alejandro había conquistado todo el mundo conocido y él no había llegado a nada. Para acabar, me gustaría preguntarte, a nivel personal, habrá mucha gente que viendo el libro, que viendo tu currículum y viendo sobre todo la edad que tienes, se pregunte cómo puedo conseguir esas cosas, o algo más sencillo, cómo puedo conseguir lo que me propongo. ¿Qué les dirías? Bueno, les contaría al final de la historia, que sesgadamente has decidido omitir. Alejandro Magno, 2 años después de tener 30, falleció y no consiguió nada más. Y Julio César, después de pasar por Hispania, como tú bien sabrás, fue nombrado emperador de Roma,
ganó la guerra civil contra su enemigo. Y yo creo que lo que les diría es que todos ellos pues simplemente tienen que plantear la misma perspectiva. No es cuando te llega una cosa a otra, sino el empeño que pones en que llegue. Y yo creo que si tú pones el empeño en que lleguen las cosas que quieres, da igual cómo te llames, si te llamas Julio César o no, pues consigues las cosas. Y hay gente que le llega antes, hay gente que le llega después, no importa la edad, importan las ganas. Y eso es lo que le transmitiría, que cuando le pones ganas, pues pasan estas cosas. Muchas gracias, Antonio. Con esto llegamos al final del acto, pero no por ello al final de la presentación del libro. Por una parte, a la salida encontrarán ustedes un mostrador en el que pueden adquirir el libro, y creo sinceramente, después de haberlo leído, que salvando lo presente difícilmente puede haber una mejor forma de conocer el libro que leyéndolo, que es bastante ameno. Y por otra parte, si quieren seguir aprovechando la oportunidad de preguntarles directamente, interrogarles, charlar con los autores y de seguir hablando del libro, pues están todos ustedes invitados a un cóctel cortesía de los autores que tendrá lugar en la cafetería San Julián ahora mismo. Y para los que no sepan dónde está saliendo de las instalaciones de la universidad, llegar a la calle Alberto Aguilera, la acera en cine. No tiene pérdida, pero de todas formas habrá un río de gente hacia allí, así que no debe ser. Una vez más, agradecerles su presencia en este acto y muchas gracias.